8 de la mañana en San Salvador, 9 de la mañana y 13 minutos en Colombia, y ya son las 10 de la mañana y 13 minutos en República Dominicana. Creo que son las 3 de la tarde en España, 3, 4 de la tarde, es decir, tenemos diferentes horarios y muchas ocupaciones. Desde San Salvador transmite como todas las mañanas de miércoles y viernes su amigo, su doctor, su socio de Atomy, David Monterrosa. Y hoy, a petición de unas amigas, de unas socias de República Dominicana, vamos a tratar este tema todo sobre el autismo. Espero que pongan su máxima atención, que tomemos notas de algunas cosas que vamos a hablar, porque esta es una condición que cada vez es más frecuente. Hace 40, 50 años, cuando nació su servidor, no era tan frecuente como lo es ahora. Entonces, hay algunas teorías, hay algunas situaciones que se han presentado en el mundo, por lo cual creemos hay más frecuencia. Una de ellas es que vivimos en un mundo tóxico, ¿ya? Vivimos en un mundo más estresado. Las mamás en su estado de gestación, desde que están concibiendo los primeros, después que conciben las primeras semanas, muchas están en actividades estresantes. En cambio, hace 50 años, las madres no trabajaban en actividades estresantes. Por lo general estaban en casa, trabajaban en el campo, algunas en cuestiones de la agricultura, por lo menos en mi país así era. Eh, las mujeres trabajaban algunas en actividades secretariales, en actividades en fábricas, eran muy pocas. Realmente la mano de obra femenina hace 50 años era muy poca. Todo esto cambió en los últimos 50 años. Entonces hoy las mujeres en las primeras semanas de embarazo y meses de embarazo están a veces en actividades full estresantes. La alimentación cambió. Vivimos en un mundo tóxico, pero también en un mundo con una alimentación muy deficiente. Cambios en la alimentación. La genética. Algunos piensan que esto tiene un componente puramente genético, bastante influenciado por ello. Y pues el uso de medicamentos. El uso de medicamentos tóxicos cada vez, que realmente la industria farmacéutica no nos dice todo lo que tiene que decirnos. No nos dice todo lo que tiene que decirnos sobre los medicamentos, y es porque tendrían demandas multimillonarias. Eh, pero por alguna razón, los países que mencioné, repito, Qatar, el Emirato Árabe, Arabia Saudita, Afganistán, Japón, Canadá, Estados Unidos, Colombia, están eh, en los países, dentro de los países con más autismo hoy día. Hay alrededor de 17 a 18 millones de autistas en el mundo diagnosticados. O sea, la situación es que el diagnóstico es bien difícil y llega a veces demasiado tarde. Eso es otra cosa que pasa. Llega demasiado tarde el diagnóstico de autismo y esto genera un grave problema en la intervención, en el abordaje temprano del problema. ¿Ya? Porque si usted no hace el diagnóstico, ¿cómo puede abordar un problema? ¿Ah? Yo tengo pacientes que anduvieron, déjeme ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 7 meses dando vuelta hasta que tuvieron el diagnóstico de lupus. 7 meses. 7 meses dando vuelta hasta que el diagnóstico de lupus lo hice la semana pasada. Y antes visitaron médicos, fueron aquí, fueron allá. Entonces, si uno no está pensando en el diagnóstico, pues no lo tiene en cuenta. No lo tienes en cuenta. Entonces, si tú ya tienes información de qué se trata esto y estás pensando en el diagnóstico, es más fácil que lo veas. Mira, hace como 3 días yo estaba pensando en la Jeep, la Wrangler Limited Edition y en la Laredo Limited Edition. Es una camioneta Jeep
de lujo, grandota. Porque vi una en la clínica del ortodoncista de mi hija. Y yo veía la camioneta y dije, wow, qué bonita esa camioneta. ¿Sabes que ese mismo día vi 4 camionetas similares? Ese mismo día, en lapso de 2 horas, vi 4 camionetas similares. Esas camionetas no son frecuentes en San Salvador. No es como cuando tú estás en Texas y vas a ver la Dodge Ram y otras camionetas de esas hay miles, pero aquí no. Como estaba pensando en la camioneta, estaba pensando en la Jeep, las vi más frecuente. Mi mente estaba enfocada, mi mente estaba programada, ¿no? Para la Jeep y la vi. Si tú estás con el conocimiento del autismo, tú sabes qué es el autismo. Tú puedes identificarlo, tú lo vas a ver cuando te aparezca en las narices, porque hay autistas que se nos han colado ahí. Jaimito Llorente podría ser autista y no nos habíamos dado cuenta y hoy nos vamos a dar cuenta. El Juan Balaz, ese tiene síndrome de hiperactividad con déficit de atención, eso es claro. Ese muchacho tiene TDAH con déficit de atención y hiperactividad e impulsividad. Eso ya lo diagnostiqué ayer yo. Yo tengo algunos componentes, tengo algunos trastornos obsesivos compulsivos. Todos tenemos nuestras patologías, señores, señoras, todos tenemos nuestras patologías acá en esta cabecita, dentro de esa cabecita que tenemos. Por eso, esta mañana vamos a abordar todo sobre el autismo y vamos a compartir por acá qué es el trastorno del espectro autista. ¿Y por qué se dice espectro autista? Porque hay muchas condiciones que son similares y entran dentro de lo que se llama TEA, el TEA, trastorno de espectro autista. ¿Sí? Bueno, vamos a monitorearnos acá para poder leer bien. Permítanme. Listo. ¿Qué es el trastorno de espectro autista? Ya, es un trastorno cerebral con el que se nace. Eso tenemos que tener claro. Esta es una condición congénita. Ya, se nace con esto. Afecta a la comunicación y a la interacción social. Usted debe darse cuenta que el niño tiene una manera de comunicarse cuando es bebé, lactante, primer lactante. El niño se comunica de otra manera cuando es lactante mayor, cuando tiene de 6 meses a 1 año. ¿Ya? El niño se comunica luego de una manera distinta del año a los 3 años, ya cuando está en esa etapa de desarrollo y crecimiento. El niño se comunica de una manera de los 3 a los 4 a los 5 años. Es decir, el hecho que un niño no hable, un niño de 2 meses no hable, pero tiene maneras de comunicarse. Mira, el niño puede tener 2 meses, 3 meses, pero cuando escucha la voz del papá, digamos que no oye al papá todo el día porque el papá está en la calle trabajando, y el niño cuando oye la voz del papá, rápido se sobresalta, cambia su atención, mueve la cabeza. ¿Sí o no ha pasado eso? ¿Ah? Ustedes ven cómo el niño cuando tiene hambre llora de una manera y el niño trata de comunicarse con nosotros siempre. Luego tenemos los niños huraños, los niños que empiezan a tener desconocimiento de los extraños y con la familia o con la gente más cercana, ellos tienen una gran confianza. Pero hay niños que no pasan por esta etapa, que como que les importa poco la familia y los extraños. O sea, un niño de 8, 9 meses, 10 meses, que no tenga ningún cambio en su conducta con extraños y con propios, óigame, eso no es normal. Entonces, afecta la comunicación y la interacción social y va acompañado de comportamientos o de patrones de comportamiento e intereses muchas veces restringidos y repetitivos. Ya vamos a ver más sobre ello. Según el DSM-5, que es este manual que agrupa todas las enfermedades psiquiátricas y las psicopatologías,
de la escuela norteamericana. El trastorno del espectro autista se caracteriza por deficiencia persistente en la comunicación social y la interacción social en múltiples contextos, porque es normal que un niño ya tenga cierto bloqueo en algún campo, como les decía, en algún momento, pero no es normal que en diferentes lugares como el hogar, en una área de juegos, en un playland park, en un lugar para niños, eh, en el transporte, en todos los lugares él se comporte de la misma manera, ¿ya? Incluidos los déficits de la reciprocidad social, los comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social y las habilidades para desarrollar y mantener y entender las relaciones. Porque hay niños de estos que tú le estás hablando algo y de repente ellos se dan la vuelta y se van. Entonces la mamá antigua agarra la chancleta y se la deja ir. Niño malcriado, le dice, ¿por qué me dejas con la palabra? Y entonces lo que hacemos es enojarnos, entrar en una acción de ira, porque el niño se dio la vuelta y nos dejó hablando solo. Oye, es que ese niño tiene un problema a nivel cerebral que él no cuadra, que eso está incorrecto. Sencillamente él tiene un mundo en su mente, en sus ideas, en sus pensamientos, diferente al tuyo. Entonces, ahí es donde le digo que muchos hemos crecido, hemos pasado con ciertos rasgos de trastorno de espectro autista y probablemente llegamos a una edad y no nos dimos cuenta. Claro, el que tiene el diagnóstico de autismo, obvio, que yo estaba bromeando con Jaimito, obvio, que él no es autista, obvio, ¿verdad? No bromeaba con Juan, porque el TDAH, pues sí, todos sí lo podemos tener, todos podemos tener un montón de rasgos, trastornos de déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, todos. Pero el autismo es algo más grave, más severo, ¿no? Que no tiene nada que ver. Sí, el diagnóstico es obvio, aunque hay grados, hay niveles, ¿no? El primer nivel del autismo, fíjate, casi no se nota, pero tiene algunas de estas conductas y eventualmente llegan a la edad escolar, llegan al kinder, llegan a la preparatoria del kinder, digamos a los 5 o 6 años, primer grado, eh, y ahí es donde, como me decía alguien, la maestra, en la escuela, notan, observan que hay algunas conductas repetitivas muy obsesivas de ciertos órdenes y que estos niños se aíslan, luchan para no parecer, pero se aíslan, tienen irritabilidad cuando se les confronta con algunas cosas, algunos no entienden los chistes, no entienden las bromas, están todo el tiempo serios, eh, no tiene nada que ver con la inteligencia, el autismo tampoco. Muchos de estos niños, al contrario, en el trastorno de espectro autista, tienen una inteligencia media superior al resto de los niños en esta etapa, el grado 1. En el grado 2 de autismo, ya es notable, sí es notable, y por lo general se hace el diagnóstico al año, 2 años, cuando tendrían que hablar, te das cuenta de que no hablan bien, hay muchos trastornos del habla, así que hay que hacer el diagnóstico difícil con el neurólogo pediatra, pero hay que intervenir entre los 1 y los 2,5 años, antes que llegar a los 3 años. Yo veo niños que a los 3 años tienen problemas severos del habla, les digo a los padres y los padres me dicen, es que los varones así son, los varones son más mudos. Usted era mudo, doctor, si usted cuenta que casi llegó a los 6 años y no podía pronunciar la R, que le preguntaban, ¿cómo se llama el niño? David Montelosa. Entonces mi papá se molestó y me mandó a terapia intensiva con la chancleta y el cincho y la correa. Claro que yo para llegar al primer grado en vacaciones aprendí la R con la disciplina de los años 40 de mi padre, los años 50 de mi padre,
con el R con R cigarro, R con R barril, que rápido ruedan los carros cargados de caña del ferrocarril para prender la R. Pero eso es una cosa, que uno tenga un problema de pronunciación de una letra. Y otra cosa es que uno no pueda armar una frase, no pueda tener una oración sencilla, ya con 4 años de edad. Claro que yo hablaba como periquito, pero no podía pronunciar la R, eso no me hacía autista. Los varones son 5-1 más frecuentes que las niñas. Atención, porque los varones hay más autismo en los varones y hay más trastorno de déficit de atención en las niñas. Hay más trastorno de déficit de atención en las niñas y más autismo en los niños. Las deficiencias en la reciprocidad emocional varían. Por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal, pasando por intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Aislamiento total. Ya aquí lo tengo en unas imágenes. Miren, ausencia emocional. El niño no manifiesta, llega el papá y no manifiesta entusiasmo. Llega alguien que otro niño, por ejemplo, mi nieto tiene 3 años y él cuando ve a la abuela que lo llega a traer al kinder, cuando él ve el carro de la abuela, el niño pega un brinco de 1 metro y grita ¡Abu! Desde donde ve que la abuela ha llegado a traerlo, él grita, él le vale que hayan otros niños, que la maestra, él grita ¡Abu! Pollito papa. Y ya quiere ir al pollo campero a comer pollito papa. O sea, pollito y papa. O sea, él muestra a los 3 años una emoción. ¿Ya? Obviamente que esa emoción no la muestra con desconocidos. Los autistas, ni con desconocidos, ni con conocidos, ni con nadie. No muestran emoción. El niño está ahí jugando con sus carritos ordenados. Carlitos, ya viene su abuela. Sigue con sus carritos. Carlitos, su abuela. Y él solo los ojitos los levanta, los ojitos los abre más, no dice nada, lo cargan, se lo llevan y no hubo una muestra de afectividad y no es que no quiera a la abuela, sencillamente que es un niño autista. Tienen esas dificultades para comunicarse. Muchos tienen movimientos repetitivos, ¿ya? Movimientos repetitivos en las manos, posiciones. Prefieren jugar siempre, casi siempre solos y son muy metódicos para ordenar sus juguetes. Usted va a notar, normalmente los niños son desordenados, ¿no? ¿O no? Los niños son desordenados normalmente. Cuando usted ve a un niño muy metódico con sus juguetes, bueno, no es que haga diagnóstico solo con eso, pero hay que ver otras más cosas para ver si hacemos el diagnóstico. ¿Ok? Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían. Por ejemplo, de una comunicación poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal, o deficiencia en la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. El ejemplo que puse del niño que llega a la abuela, que otro niño se emociona y hay niño que no se emociona, no hace contacto visual con nadie, se lo llevan, lo sientan en el carro, le ponen su sillita y él va, pero no ve a los ojos a su familia incluso. Muchas veces el autista tiene una relación de comunicación solo con una persona, digamos solo con la mamá. Ahora, les voy a decir algo. Cuando un niño tiene 3, 4, 5 años y era aparentemente, venía bien. Ojo, porque el autismo nace así. Lo que pasa es que no te diste cuenta en el primer y segundo año. Pero si un niño venía bien, aparentemente bien, ¿ya? Y de repente agarra llave, es decir, el niño solo con una persona, digamos con la mamá, tiene comunicación y se ha bloqueado con el papá, se ha bloqueado con otras personas, incluso con la maestra, con abuelo. O sea,
Si un niño tiene un cambio muy brusco, 3, 4, 5 años, investiguen abuso, investiguen, indaguen abuso, ¿ya? Porque eso es una de las causas por las cuales los niños agarran llave, 3, 4, 5 años. No, usted no ignore la situación. Si el niño tiene conductas anormales, de que se cierra con algunas personas de la familia, podría existir abuso en ese niño. Así que no se nos pase. Mire esta niña. Claro, es que si le ponen esas chonguitas amarillas, cualquier niña que yo conozco estaría así de brava, de enojada, con esas chonguitas tan feas que le puso la mamá. Es que hay mamás que se pasan también. Provocan enojo en uno, ¿no? Pero vamos al punto 3. Las deficiencias en el desarrollo y mantenimiento y comprensión de las relaciones varían. Por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultad para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. O sea, hay niños que son totalmente aislados y no pueden compartir, ¿ya? No pueden compartir. Entonces son niños que se enojan y, por ejemplo, como esta niña, cruzan los brazos y eso es normal que una niña haga un berrinche. Eso es normal. Pero ¿qué tal 1 hora, 2 horas así, sin decir nada, sin llorar, solo con los bracitos cruzados? 1 o 2 horas. ¿Usted lo vería normal eso? Lo normal es que cuando se le hable responda, es que tú me hiciste tal cosa y vuelva a enojarse. El berrinche clásico. No es un berrinche clásico, ¿ya? Sino que no pueden ajustar el comportamiento. Y cosas que serían totalmente normales les molestan, les irritan. Ya vamos a ver qué otras cosas irritan y molestan al niño con trastorno de espectro autista. Vamos al punto B, patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en 2 o más de los siguientes puntos actualmente o por los antecedentes. Vamos a ver esto, por ejemplo. Y aquí tenemos un niño que tiene esto que se llama ecolalia. Ecolalia. O sea, le dice si él quiere agua y él repite la misma frase. ¿Ya? ¿Tú quieres agua? Tú quieres agua. ¿Vamos al parque? Vamos al parque. ¿Tengo hambre? Tengo hambre. O sea, ecolalia, movimientos y utilización de objetos o habla de estereotipos, hablado estereotipado repetitivo. Ya en algunas acciones motoras simples. Aquí es donde les dije que pueden alinear los juguetes, ya, y o cambio de lugar de ciertos objetos. La ecolalia aquí está, que es la repetición como un eco, el niño es un eco del que le habla, o frases idiosincrásicas. Ya, ciertas frases que el niño repite sin ninguna lógica en su entorno, ¿ya? Ninguna razón. O sea, no tiene relación con lo que está pasando en el momento, sino que el niño tiene frases que repite. Como niño avión luna, niño avión luna, niño avión luna. Y entonces, obviamente, si usted está en el campo y está de noche, dice, el niño vio un avión y la luna, pero luego lo dice de día. Luego lo repite en la tarde, en áreas cerradas. Y él siempre dice, niño avión luna, y repite y repite y repite. Frases. No solo son movimientos, sino que también frases. Y ojo porque este es un ejemplo bien común, la ecolalia o la repetición en espejo, ¿no? Como lo que dice la persona adulta, lo repite el niño de manera idéntica. Y normalmente el niño esas frases nunca las dice, ¿ya? Nunca las dice, sino que hasta que la oye, la repite. Y no vuelve a ocupar esa frase nunca. 2. Insistencia en la monotonía excesiva, inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Por ejemplo, a estos niños les crea un gran problema que les muevan algo de su lugar. ¿Ya? Pequeños cambios les afectan de manera increíble.
Ya, si les moviste un juguete, si tú le ordenaste un juguete que él ya tenía ordenado esto, le provoca una irritabilidad terrible. Los patrones de pensamiento son así de rígidos. Tienen rituales de saludo, por ejemplo. Para eso se van programando, ¿no? Para tratar de superar su deficiencia. Necesidad de tomar el mismo camino o de comer, dice, los mismos alimentos cada día. Esta es una de las manifestaciones que hay que poner atención también, ¿no? El niño hace la misma actividad sobre dónde camina dentro de la casa, en la escuela. Hay lugares por los cuales él no transita, prefiere dar la vuelta y no es que haya nada, sino que en la mente probablemente ha fabricado un problema y entonces él da la vuelta por otro lado. Y hay niños que tienen esta necesidad de comer los mismos alimentos cada día en el orden establecido. Si se lo dan de otra manera, no comen. Entonces, una manifestación que también pueden tener eh, pendiente. 3, intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Por ejemplo, un fuerte apego o preocupación por objetos inusuales. ¿Ya? Por objetos inusuales. Digamos, hay una plantita en casa y el niño va y está agarrando las hojitas de la plantita. Y ahí pasa minutos y hasta horas con la hojita de la plantita. Lo normal es que un niño agarre algo en la cocina, que el niño agarre un juguete. Lo normal es que los niños agarren un libro y lo manchen, agarren una pared y la manchen. Eso es lo normal. Lo normal es que los niños agarren un teléfono celular, una tablet, un dispositivo electrónico. Pero que un niño vaya a sentarse a sobar una plantita, ¿ya? Eh, de manera repetitiva en el tiempo y con mucho tiempo ahí, eso no es normal. ¿Ya? 4, hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, indiferencia. Vamos a la hiper o hiporreactividad. Por ejemplo, indiferencia aparente al dolor y a la temperatura. ¿Ya? Y a veces uno dice, bueno, esto le pasó a mi hijo. Ya, mi hija tenía aparentemente el espectro, el nivel de dolor era diferente a otros niños. ¿Ya? Respuesta adversa a sonidos o texturas específicas. Olfateo o palpación excesiva de objetos. Fascinación visual por las luces o el movimiento. Hay niños que ciertos sonidos un poco estridentes se tapan las orejas y se irritan y lloran y se ponen muy mal. Con luces ya la mayoría de los niños se fascinan, pero es exagerado, ¿no? Que quedan emocionados con las luces. Todos los niños, a todos nos gustan las luces, pero no durante 30 minutos, una hora viendo una luz, por ejemplo. Hay que ver esto que es una reacción exagerada, más de lo normal, a dolor, temperaturas, sonidos, objetos, ciertas texturas, lo que le decía de la plantita. Otros niños los que han tenido es una colchita, una prenda de la mamá, que eso es normal, ¿no? Tener una prenda que van creciendo con un camisón. Por ejemplo, yo tenía un primo que tenía el camisón de la mamá y tenía 25 años y él el pedacito de camisón era como su fetichito para dormir. Esas son otras trastornos, no nada que ver con autismo. Ok, aquí les puse entonces algo de lo que les he venido hablando en los 20 minutos anteriores en 3 imágenes básicas. Ya, el sonido fuerte, el ordenamiento de los carritos, ya, el orden por colores y en cierto nivel de colores. Hay que vaya a haber un cambio en esto, ya, junto con todo lo que dije anteriormente. Los síntomas deben de estar presentes en las primeras fases del desarrollo. Como les dije, no es que de repente cambiaron, sino que vemos que hay desde las primeras fases de desarrollo estos síntomas, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades, es decir, hasta la escuela.
Esto normalmente es en el grado 1. Estaba hablando de los grados. El grado 3 de autismo es el que necesita acompañamiento porque está aislado totalmente. No habla y ya está grandecito. Eh, hay que darle la comida asistida porque él por su acción no comería, no toma agua, nada. O sea, hay un nivel, un grado profundo de autismo y muchas veces está acompañado de otras patologías neurológicas. Eso es lo que pasa, que el autismo a veces no va solo, sino que va junto con otras patologías neurológicas o genéticas. D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento habitual. O sea, hay un deterioro. Si no se hace una intervención a tiempo, hay un deterioro. Es decir, un niño grado 1 de autismo puede pasar a grado 2. Y un niño grado 2 de autismo podemos revertirlo y llevarlo a un grado 1, pero es necesario hacer una intervención temprana. En esta nueva clasificación del DSM-5 se realiza un diagnóstico más descriptivo a través del uso de especificaciones de la gravedad en el momento del diagnóstico. Y hay 4 niveles. Esta es una nueva clasificación. Atención. A, autismo con o sin déficit intelectual acompañante. Esto que yo le decía, grado 1, que ya no se ocupa mucho de los grados, sino que esta es la nueva clasificación. B, con o sin deterioro del lenguaje acompañante. C, asociado a una afección médica o genética. Y D, asociado a otro trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento. Esa es la nueva clasificación. Y por último, nos interesa evaluar si existe una relación entre los perfiles cognitivos de las personas adultas con trastorno de espectro autista y la calidad de vida y el funcionamiento adaptativo de estas personas. Lo que sabemos es que los que llegan adultos, o sea, la mayoría, que si no tienen un trastorno genético que les limite la vida, tienen todos estos niños, el 100% cuando son adultos, autistas, mayor inflamación y oxidación, porque desde niños vienen envejeciendo de manera biológica, ¿ya? Y esto lo que ocupa es este trastorno de estrés oxidativo y es importante la intervención temprana, ¿no? La intervención temprana para darte cuenta de que todas estas situaciones que pueden ocurrir, mira, neuronales, alimentación, estrés, vicios, contaminación, problemas de la dieta, llevan a inflamación, oxidación, ya, y al autismo, ¿no? Que esto también ocupa desequilibrio del estrés oxidativo a nivel del cerebro, ya, y mayor deterioro de las funciones cuando es adulto. El aparecimiento de enfermedades a más temprana edad que en un adulto de la misma edad. Es decir, un niño puede tener diabetes a más temprana edad, infarto a más temprana edad, el envejecimiento biológico está acelerado. Por eso es necesario cortar ese envejecimiento biológico con los antioxidantes. Recomendaciones finales, hay que hacer una terapia temprana. Por eso es necesario el diagnóstico precoz también. La aceptación del diagnóstico es bien importante. Muchos padres, yo me he fijado que cuando uno le dice, mira, el niño tiene este trastorno del habla, el niño no interactúa bien, llévalo donde el neurólogo pediatra, se enojan con uno, se molestan. O no se molestan, pero ignoran, entran en negación. La intervención antioxidante es bien importante a temprana edad, ya lo vimos. El Alaska Omega 3 en niños pequeños, menos de 6 años, si ya pueden una GelCap, mayores de 6 años, 2 GelCap después del almuerzo. La vitamina C también es bien importante como antioxidante. Tenemos vitamina C de una forma que los niños pueden ingerirla fácilmente en polvo, ya sea diluido en agua o directo en la boquita, como que si fuera un dulcito. Hay niños que les gusta lo ácido. Si no, pues hay que diluirle en agua. El B-complex también, cuando ya puedan tragar cápsulas, ya
tener los comprimidos y el B-complex es bien importante. Bueno, muchas gracias. Este es el tema de esta mañana. Y vamos a tener una segunda parte sobre Asperger y trastorno de déficit de atención el próximo miércoles. Ese es el tema que tenía para ustedes, así que vamos a tener una pequeña pausa. Zuli, aquí está también Lilibet, Carmen Barros como coanfitrionas, Jaime, vamos a tener una pequeña pausa. ¿Me ayudan con un video corto? Jaime tal vez o Zuli con un video corto y luego regresamos. Listo. Preparen las preguntas, manitas levantadas, ya regresamos.